Comenzamos con el ejercicio A. Dice, resolver y mencionar en cada caso a qué ley pertenece. A presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 decímetros cúbicos. ¿Cuál será la presión que ejerce? Bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Siempre, como hicimos con todos los ejercicios, lo primero que vamos a anotar son los datos que nos está dando el enunciado del problema. Vamos a colocar cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. En las condiciones iniciales dijimos que teníamos presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Y en las condiciones finales, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Vamos a leer cuáles son los datos que me da el problema. A presión de 17 atmósferas, muy bien, 17 atmósferas. Si es atmósferas, recordemos que es la presión, acá lo dice, presión de 17 atmósferas. 17 atmósferas. 34 litros, litros era unidad de volumen, entonces 34 litros. De un gas a temperatura constante. ¿Qué quiere decir que la temperatura sea constante? Que la temperatura no va a cambiar, no varía, ¿sí? Entonces, anotamos temperatura constante. Temperatura constante, ¿sí? De esta forma se abrevia constante. Volvemos a leer el problema. A presión de 17 atmósferas, 34 litros de un gas a temperatura constante, que anotamos constante de los dos lados porque no va a cambiar la temperatura, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 decímetros cúbicos. Volumen de 15 decímetros cúbicos. ¿Sí? Cambió y llegó a la condición final, que es de 15 decímetros cúbicos. Me pregunta, ¿cuál será la presión que ejerce? Perfecto, yo lo que tengo que averiguar entonces es cuál es la presión 2. Vamos a pasar a resolver el problema utilizando la fórmula de gases ideales, ¿sí? Siempre vamos a anotar la formulita. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Antes de resolver el ejercicio de los gases, nos tenemos que fijar que todo esté en las unidades correspondientes que habíamos mencionado en el video anterior, ¿sí? Todo tiene que estar. La presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. La presión nuestra tiene 17 atmósferas, está en la unidad que corresponde. El volumen está en litros, 34 litros. Y como la temperatura es constante, ahora no la vamos a tener en cuenta. Tenemos acá volumen 2, 15 decímetros cúbicos. Ese no está en litros, entonces tenemos que hacer el pasaje de unidades. Pero si nosotros recordamos los ejercicios que hicimos anteriormente, sabemos que 15 decímetros cúbicos es lo mismo que decir 15 litros, ¿sí? Decímetros cúbicos y litros eran equivalentes, entonces podemos decir que 15 decímetros cúbicos es igual a 15 litros, por lo tanto ya tendremos todo en las unidades que corresponden. Pasamos ahora a resolver el ejercicio. Nos dice que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, lo que voy a hacer es cancelar la temperatura. No la voy a usar para resolver el problema, ¿sí? Todo aquello que sea constante en este tipo de ejercicios no lo voy a utilizar. Entonces la temperatura, como es constante, se cancela, no la utilizo. Y me va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 es igual
a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Y ahora sí vamos a reemplazar con los datos en la formulita. Presión 1 tenemos 17 atmósferas. Por volumen 1, que es 34 litros, es igual a la presión 2, que no la conozco, entonces voy a dejar presión 2, por el volumen 2, que es 15 litros. Ya utilizamos en litros luego de haber realizado el pasaje de unidades. Ahora tenemos que resolver como si fuera una ecuación de matemática. Nuestra presión 2 es la incógnita, entonces es la que nosotros tenemos que dejar sola, ¿sí? Para poder averiguar su valor. Quiere decir que estos 15 litros que están multiplicándose, los voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. 17 atmósferas por 34 litros dividido, estaba multiplicando, lo paso dividiendo, 15 litros es igual a la presión 2. Ahora nos fijamos, ¿cuál es la unidad que se repite? Litro y litro se repite, entonces litro y litro se cancelan. Y ahora resolvemos la cuenta con la calculadora, ¿sí? Hacemos 17 por 34 dividido 15. Lo pueden hacer todo directamente en la calculadora. Realizamos la cuenta y eso nos da 38,53 y nos queda en la unidad que no cancelamos, que es atmósferas. Esto es igual a la presión 2, que era lo que queríamos averiguar en el primer ejercicio. De esta manera terminamos el ejercicio A y ahora pasamos a resolver el siguiente ejercicio.